Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están sintonizando en cualquier parte donde se estén conectando. Para los que no he tenido el placer de conocer personalmente, mi nombre es Alejandro Molero y soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C. Y estamos aquí conectados en una reunión más de nuestra iglesia, así que bienvenidos a esta reunión de nuestra Iglesia Bíblica Sublime Gracia en Washington, D.C. Así que aquí son ya las 6 de la tarde y queremos animarles a todos a mantenerse conectados, a sintonizar, a orar junto con nosotros y a escuchar la palabra de Dios, todos alabando al Dios eterno de los cielos, el Señor que hizo los cielos y la tierra, y por eso queremos amarle y reconocerle entre nosotros. Queremos, antes de comenzar este tiempo juntos de oración y predicación, queremos darles algunos anuncios a los miembros de la iglesia que están conectados aquí en Zoom y a nuestros hermanos que están conectados en cualquier parte literalmente del mundo, a través del Facebook Live. Así que queremos comentarle que ya estamos haciendo preparativos para volver a reunirnos. Muy probablemente a final de este mes o principios del mes que viene haremos algunas reuniones, digamos, limitadas, tentativas, para empezar a poco reunirnos cuando se nos permita. Ya en la fase 2 de las reuniones tendremos al menos máximo 50 personas, es decir, un buen grupo que puede estar con distanciamiento físico, pero sobre todo que estemos todos en el mismo cuidado y la misma seguridad. La seguridad de todos es nuestra mayor, digamos, la mayor variable que estamos manejando en para volver a reunir. Mientras tanto, bueno, por supuesto, mantendremos el formato de las reuniones online por un tiempo. No queremos que nadie entienda que este tipo de reuniones online son la norma para la iglesia. Para nosotros esto es una eventualidad. Creemos que la iglesia es definida por la reunión, la asamblea que conforma la iglesia, y eso es lo que define la iglesia. Por lo tanto, este sustituto virtual de reuniones vía pantalla no es un sustituto válido. No creemos que sea un sustituto válido para las reuniones, y por eso aprovechamos la tecnología, pero no lo creemos un sustituto válido para las reuniones de la iglesia. Así que, como ya les dije, estamos haciendo un comunicado que pronto se los vamos a hacer saber, y los miembros de la iglesia estarán enterados primero y todo el mundo después, la comunidad y todos nuestros amigos en cualquier parte del mundo. Lo que queremos es que entiendan que queremos que ustedes estén seguros, y sobre todo nuestra zona, nuestro radio de acción en Columbia Heights fue la zona más afectada por el virus en todo el distrito de Columbia. En todo Washington, D.C., nuestra zona fue la zona que más contagios tuvo. Así que no estamos apurados por volver a comenzar a reunirnos, ni tampoco queremos comenzar a reunirnos si es que todavía existe riesgo de contagio. Así que estamos tomando o capturando toda la información posible para volver a reunirnos en cuanto a variables, números, condiciones. Hemos tenido conversaciones con con la Iglesia National Memorial Baptist, que es quien nos renta su espacio, y algunas otras iglesias que compartimos el mismo espacio. También tenemos que tomar algunas previsiones para volver a reunirnos allí. Así que oren por nosotros, oren por mí, por Juan, que tenemos estas conversaciones con algunos hermanos y no queremos que ninguno de ustedes ni corra riesgo y por supuesto que no sea contagiado. Así que tenemos algunas otras informaciones. Aquellos que quieran seguir ofrendando, ninguno por ahora está obligado a seguir ofrendando en condiciones normales, pero como saben, la iglesia tiene sus gastos y tiene sus compromisos que sufragar. Aquellos que quieran seguir ofrendando, ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Le queremos compartir las maneras que tenemos de compartir, de ofrendar,
Y estas son las maneras de ofrendar. Déjenme ponérselo en pantalla para que lo puedan ver. Para los que quieran ofrendar, pueden hacerlo de 4 maneras diferentes. La primera es vía Zelle. Ustedes pueden mandar un email o asociar sus cuentas bancarias. Los que pueden hacer transferencias vía Zelle pueden enviar una transferencia bancaria al email info@ibsgdc.com. Ustedes pueden asociar su cuenta bancaria y en la cuenta bancaria de nuestra iglesia está asociada a esa dirección de email info@ibsgdc.com. La segunda manera es que ustedes pueden ofrendar vía PayPal. En vía PayPal, ustedes van directamente a la página web de la iglesia, www.ibsgdc.com. Repito, ibsgdc.com/donaciones. Y ahí está un formulario que ustedes pueden llenar cuanto quieran dar, de la manera que quieran dar. Eso va directamente a PayPal, está conectado con la cuenta bancaria también de la iglesia. Y la tercera forma de dar es una nueva que por la pandemia hemos adoptado, que es vía text to give. Text to give es textear, enviar un mensaje de texto al 844-984-1662. Repito, enviar un mensaje de texto que diga GIVE, G-I-V pequeña E, al 844-984-1662. Si quieren dar, también es muy fácil, solamente prácticamente 3 clics en el teléfono. Enviar un mensaje de texto al 844-984-1662. O si quieren, pueden enviar normal, como siempre hemos hecho, un cheque a nombre de la IBSG a la dirección de correo postal que aparece en la página web de la iglesia. Un cheque a nombre de IBSG también funciona en estos días. Así que bueno, esas son las formas de ofrendar. Cualquiera que quiera ofrendar puede hacerlo de esa manera. O si no, guarda su efectivo, lo ahorra y lo lleva cuando volvamos a reunir. Ok. Entonces, hoy nos acompaña el pastor Raúl Santamaría. Es el pastor de Alcance Hispano de la iglesia McLean Bible Church en Tyson's Corner. Y ellos son uno de nuestros aliados principales en la zona. Y el hermano Raúl es un hombre de Dios, un pastor amigo, un hombre apasionado por el evangelio, un hombre que tiene muy claro el evangelio y lo explica de una manera muy bonita, muy clara. Y nos complace tener al pastor Raúl Santamaría con nosotros hoy. Él nos va a tener un sermón respecto al pasaje de Juan 11, respecto a la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, con 4 días de muerto, Lázaro, ven fuera. Vamos a oír el evangelio predicado por nuestro hermano Raúl. Así que antes de darle el pase al hermano Raúl, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Si ustedes son tan amables, por favor, busquen Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver la dignidad del Señor en este pasaje. Apocalipsis capítulo 5 era una escena muy triste, muy triste. Y dice a partir del versículo 5, la visión que estaba teniendo el apóstol Juan en el fin de los tiempos. Y después que él vio varias cosas, dijo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Y vio a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba, ¿quién es digno de abrir el libro y quitarle los sellos? Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Y el cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Y tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero
Y todos los que llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces miré y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos, y eran una multitud incontables, miríadas y miríadas de ellos, y a grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y entonces oí que todo lo que se había creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Esta es la escena que todos quisiéramos ver al final de los tiempos. ¿Vas a estar tú ahí? Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es un honor poder leerla en nuestro propio idioma, el idioma de nuestro corazón, el idioma en el que podemos hablar libremente contigo. Muchos hoy en el mundo hablan en muchos idiomas contigo y celebran las grandezas del común Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él en quien venimos a orar, a hablar contigo y a pedirte perdón por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por nuestra impaciencia, nuestra mundanalidad, por nuestro rencor, por nuestro orgullo, por nuestra indiferencia, por nuestra injusticia. Señor, rogamos que cada uno de nosotros entienda que no somos merecedores de tu favor, de tu misericordia, pero en tu gracia, inmerecidamente, te ha placido darnos a Jesucristo, nuestro Señor, para que podamos estar frente a frente contigo y disfrutar de tu presencia. Ya tu ira no nos afecta porque Jesús la pagó en la cruz. Queremos, Señor, rogarte tu perdón. Queremos que blanquees una vez más nuestros corazones, que nos hagas sensible al pecado que aún nos asedia, pero que ya no gobierna nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tú mismo edifiques tu iglesia, edifiques nuestras familias, edifiques nuestras vidas. También, Señor, rogamos que tú exaltes tu nombre entre los hispanos en Washington, D.C., que tú traigas a muchos a ti, que nos ayudes a ir a ellos y hablarles en nombre tuyo, y que muchos puedan ser convertidos por la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu. Ayúdanos a ser portadores, protectores y ejemplos del Evangelio en esta ciudad. Pero también, Señor, ayúdanos a que podamos hablarle con alegría, con responsabilidad y con urgencia a otros acerca de Jesucristo. Oramos, Señor, que muchos puedan venir al conocimiento de Jesucristo, que puedan creer en el Evangelio, puedan arrepentirse de sus pecados y puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, con oportunidades, con recursos, con bendiciones. Provee, Señor, lo que necesitamos. Damos gracias por cada una de las cajitas de comida que hemos podido repartir. Damos gracias por el compañerismo y la alegría que podemos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos de McLean, que nos dan alegremente cajitas de comida para servir a la comunidad. Y oramos no solamente para nutrir sus cuerpos, sino que ellos también puedan recibir comida para el alma, Padre, que cada una de estas cajitas se convierta en una excusa para que podamos hablar con ellos. Méritos necesarios para que merezcamos ser escuchados con atención en tu nombre. Y ayúdanos, Padre, a predicar tu evangelio fielmente. No nos preocupan los números. Nos alegra la cantidad que hemos podido servir, pero los resultados son tuyos y a ti te los confiamos. Tú eres el que convierte los corazones de piedra en corazones de carne. Tú eres el que convierte enemigos acérrimos en hijos amados. Tú eres el que convierte al extranjero en uno en la mesa. Tú eres uno que convierte en alguien que te odia, en alguien que te ama. Y por eso, Señor,
hemos alcanzado misericordia no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. No merecíamos tanto amor, pero tú, Señor, te places en darnos tu gracia. Damos gracias también, Señor, por las muchas iglesias que hay en esta ciudad y alrededor. Oramos que tú bendigas a nuestros hermanos de la iglesia Faro de Gracia en Milford, en Delaware. Oramos que tú bendigas a nuestros hermanos de la iglesia bíblica Gracia Eterna en Dumfries. Oramos que tú bendigas a nuestros hermanos de la primera iglesia bautista en Maryland. Y oramos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos de la iglesia bautista de Washington y la iglesia bautista en Bears Mill. Oramos, Señor, que siempre haya hombres que prediquen con rectitud tu palabra en esos púlpitos, que haya mujeres, jóvenes, niños, que alcen en alto la bandera del evangelio y esparzan la semilla de la palabra, de tu palabra en sus comunidades, y que muchos puedan creer por causa del esfuerzo de ellos. Oramos, Señor, que salves a los redimidos, que salves pecadores para la gloria de tu nombre, y que ellos puedan conocerte de una manera íntegra, que pueden abandonarse en tus brazos de amor y que puedan reconocer que solo en Jesucristo hay vida eterna. Damos gracias también por las muchas conexiones que hemos podido tener en este tiempo, pero también nuestro corazón llora y sufre por las injusticias que están pasando en las últimas semanas en este país. Todo este país ha sido impactado por la muerte de personas de color, de piel oscura. Algunos hermanos nuestros han sufrido discriminación, han sufrido persecución, han sufrido vejámenes, incluso han sufrido dolor, muerte, humillación, no por solo lo que creen, sino también, Señor, por su color de piel. Señor, oramos que cese el racismo, el pecado del racismo en este país. Que no hagamos discriminación o que no se piense diferente de una persona, no por su color de piel, no por su condición social, no por sus tendencias de cualquier tipo, sino que entendamos que todos somos portadores de la imagen de Dios y merecemos respeto, dignidad, importancia y valor solo por ser portadores de tu imagen. Señor, oramos que en este país haya líderes sabios que puedan traer reconciliación y pueda haber entendimiento a tantas personas que hoy reclaman injusticia, que hoy reclaman justicia por causa de la injusticia. Pero que también, Señor, tú confundas los caminos de aquellos que quieren destrozar, vandalizar, romper, quemar, dañar, robar. No permita, Señor, que los malos se salgan con la suya o que los que tienen que traer justicia se vean torcidos sus caminos por causa de estas cosas que están pasando. Señor, ayuda por favor a los líderes, a las instituciones, a los jueces, a los policías, a los políticos, al presidente, al vicepresidente, a los magistrados, a los congresistas, a todos los que tienen que tomar decisiones en alto nivel, a que sus decisiones puedan traer reconciliación y puedan traer acuerdos nacionales que produzcan sensación de justicia en vez de insatisfacción. Señor, ellos actúan en tu nombre, tú los instituiste y ayuda, Señor, a que ningún incrédulo pueda verse confundido en lo que significa ser un cristiano por causa de que los políticos se tomen una foto con tu palabra santa en sus manos. Amén. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a representarte en donde quiera que estemos. A que no por tener una Biblia en las manos la gente se llame cristiano, sino por tener a Cristo en los corazones, por amar a Cristo por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a representarte como embajadores fieles donde quiera que estén. También rogamos por un cese de la mortandad, del virus, del contagio, de la infección, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en todo este país, en toda América, en todo el mundo, Señor. Clamamos por tu intervención, que muchos puedan ser sanados por tu mano, pero que también todo aquel que sobreviva y sea curado, bien sea por la medicina o por cualquier método que tú escojas soberanamente, que ellos puedan levantar su rostro al cielo y puedan buscarte a ti, al que nunca debieron dejar de ver. Que ellos puedan reconocer que solo en ti hay palabras de vida eterna y que algún día, tarde o temprano, bien sea de virus o de cualquier otra cosa, todos tendremos que pasar por la muerte, porque por causa del pecado, Señor, todos hemos sido destituidos de tu gloria.
Y no merecemos verte cara a cara y sonreír. Merecemos verte cara a cara y agachar nuestro rostro. Pero en Jesucristo podemos tener vida eterna. Y por eso, Señor, rogamos, clamamos tu intervención, la manifestación de tu poder entre muchos para que puedan creer en ti al ver la incontrovertibilidad de la muerte. Pero también, Señor, oramos por fuerzas, por recursos para los médicos, para las enfermeras, para los que tienen responsabilidades de curar personas con la medicina que tú les has provisto. Oramos, Señor, por los directivos del Centro de Control de Enfermedades, de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana de Salud. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a proteger a la ciudadanía, a la población de todos los países con recursos, decisiones, investigaciones que sean sabias, Señor, y que tú los ayudes a conocer mejor la vida, el cuerpo, la naturaleza y la salud. Señor, finalmente oramos para que tú bendigas a tu pueblo, que tú edifiques a tu pueblo, que tú bendigas a nuestro hermano Raúl al predicar la palabra, que nos hables a través de él. Cuando él nos predica tu palabra, Señor, oramos, Padre, que tú bendigas su vida, su alma, y que él nos enseñe lo que ya tú le has enseñado a él. Bendice su familia, su iglesia. Oramos, Señor, que tú les ayudes, les proveas y les sigas abonando el corazón generoso de McLean Bible Church en Tyson Corner y todas las otras congregaciones. Oramos, Señor, que ellos puedan ser portadores del amor en Jesucristo y que muchos puedan llegar a conocerte por los esfuerzos de New City Network y otras plantaciones en la ciudad. Muchísimas gracias por este tiempo juntos y oramos, Señor, que la gloria de tu nombre brille más que nunca y sea tan resplandeciente que muchos puedan quedar asombrados de tu esplendor, de tu dignidad y muchos puedan cantar junto con los ángeles, los seres vivientes. Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a oír la predicación por nuestro hermano Raúl Santamaría. Así que le presento. Raúl es salvadoreño de origen y es amigo mío, pero es amigo de nuestra iglesia también. Así que, hermanos, Raúl, que el Señor te use grandemente. Activa tu micrófono, ¿viste? Muchas gracias, hermano Alejandro Molero. Hola, queridos hermanos. Es una bendición estar con ustedes. La verdad es que cuando dice Alejandro que somos amigos, es verdad, somos amigos. Los amigos, como vamos a estudiar en este momento, como el caso de Lázaro, de Marta, María y Jesús, eran amigos también. Y eso es lo hermoso de la iglesia local, de la iglesia de Cristo también, que nosotros no solamente nos podemos llamar hermanos, sino que también amigos. Como dijo mi hermano, soy originario de El Salvador, estoy casado durante 23 años, este año lo cumplimos. Tenemos 3 hermosas hijas, Sara, Mía y Sami. Y estoy muy contento, hermanos, de poder servir a la comunidad y también en este momento exponer la palabra de Dios. Tengo entendido que ustedes están estudiando el Evangelio de Juan, en el cual el Evangelio de Juan, quiero decirles que es un evangelio valioso como los otros 3 evangelios, pero también el Evangelio de Juan siempre es recomendado para darlo a los nuevos creyentes por su riqueza teológica y también por su lectura muy sencilla, pero también profunda. Yo le decía a mi hermano Alejandro hace unos minutos atrás, antes de conectarnos, que la iglesia que yo planté allá en Ashburn y después ahora que se movió a Manassas, los ancianos de la iglesia me dijeron, queremos que predique de Juan, para que la iglesia pueda ir abrazando la visión y la bendición de poder irse introduciéndose más en la doctrina de la gracia. Y el título que le habían puesto a esta serie se llamaba El Corazón de Cristo, porque vemos una narrativa de parte de Juan, el cual era un discípulo que amó mucho a Jesús de una manera más íntima, de una manera más amorosa, de una manera más profunda. Y Lázaro presenta a Jesucristo como hijo de Dios, como Dios mismo. Así que durante muchos años estudiamos este evangelio. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, de que estudiar la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de Juan y los personajes que aparecen ahí, también es una bendición para la iglesia. Una de las cosas que a mí me sorprendió bastante del Evangelio de Juan es que algunos cuentan de que el hermano John MacArthur
predicó 20 años sobre el Evangelio de Juan. Esto nos quiere decir que tiene una gran riqueza. Así que cada versículo, cada parte de la escritura, cuando estudiamos nosotros, es muy valiosa, pero es valiosa también cuando nosotros la estudiamos de una manera intencional, en la cual vamos leyendo ciertas secciones de la escritura de una manera, como lo enseña la hermenéutica, de una manera correcta, entendiendo el contexto y queriendo entender también lo que quiere decir el texto. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer los 45 versículos que el hermano me pidió que se expusiera ahora, y también vamos a poder ver sobre el mensaje que el Señor tiene para con nosotros. Así que les voy a pedir por favor que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 45. Voy a leer el texto bíblico, ustedes lo pueden leer en sus casas y también pueden leerlo con más detalle después del estudio. Dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta,
La hermana del que había muerto le dijo: Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En el texto que hemos leído, hermanos y hermanas, podemos ver que está narrando la historia acerca de un evento histórico, un hito en la historia en la cual nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Muchos podemos pensar que el texto habla acerca de Juan, pero hermanos y hermanas, el texto no es acerca de Lázaro, no es acerca de Lázaro, no es acerca de Marta, no es acerca de María. El texto en sí, si nosotros lo analizamos, primeramente el personaje principal es Jesucristo, porque realmente Lázaro es un personaje dentro de la historia y del propósito de Dios en la vida de la humanidad, igual que Marta y María. Es por eso que el personaje principal de la escritura es Jesucristo. Cuando nosotros leemos la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje principal no es ni el hombre, no son ni las circunstancias, no son las personas, sino que es Cristo mismo. Y lo que estamos estudiando nosotros en este momento es que el personaje principal es el Señor Jesucristo. Pero también dentro de la historia encontramos a otros personajes desde mi punto de vista secundarios, que viene siendo Lázaro, un buen amigo de Jesús, María, su hermana, y también Marta y los discípulos de Jesús. Lo que podemos observar nosotros es que sucede una situación impactante en la vida de estos personajes. Lázaro enferma, dice la escritura que él se enferma. La Biblia nos dice de que él se había enfermado, pero a nosotros nos lleva a una conclusión, y es que esta enfermedad es una situación bien terrible. En el tiempo bíblico, las personas que se enfermaban de alguna infección, de alguna situación en el cuerpo, estaban prácticamente condenadas a muerte. Les recuerdo que en ese tiempo no existían los antibióticos. Por consiguiente, una persona que se enfermara de cualquier situación, la cual no fuera externa, como una herida, todas esas cosas, estaba propensa a morir. Y dice la escritura de que Lázaro se enfermó. Nuevamente le digo, la Biblia no nos dice de que se había enfermado, pero la enfermedad sí lo llevó a un resultado final, que es la muerte. Ahora, la Biblia nos enseña también de que Jesús estaba ya en sus últimas semanas para poder cumplir la misión específica por la cual fue enviado por el Padre. El propósito principal por el cual nosotros vemos en el Evangelio de Mateo es que Jesús vino a enseñar, a predicar y a sanar. Ese es el ministerio de Jesús. Pero el propósito principal por el cual Jesucristo vino fue para morir por los pecados de su pueblo. Esa es la parte principal por la cual el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Y nos encontramos nosotros que semanas después de esto, Jesucristo cumple la misión. Pero antes de todo esto, en toda esta narrativa, el Señor nos da a nosotros una pequeña prueba, una pequeña muestra, lo cual iba a pasar con él semanas después, que el Señor iba a morir, pero también iba a resucitar. Esto es algo glorioso, hermanos. El milagro de la resurrección es el milagro sorprendente que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y es bien interesante, pero se puede decir que son como dos profetas los cuales realmente hicieron el milagro de la resurrección antes de Jesús. Ustedes recuerdan Elías, puede ser también Eliseo, y en este caso Jesús. Pero este milagro específico es un milagro que estremece a los más incrédulos de ese momento. Y nuestra narrativa dice que Jesús tenía estos amigos. Esto nos da también una gran enseñanza, hermanos míos y hermanas mías. Cuando nosotros hablamos de que nosotros somos hermanos, también nos mostramos amigos. Esto nos enseña que Jesús también no solamente es completamente Dios, sino que también es completamente hombre.
Un hombre el cual amaba, se relacionaba. No es un personaje que está fuera de la historia de la humanidad, sino que también él compartió, comía, se alegraba, sonreía y estaba con personas que estaban cerca de él. Así que en el texto que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta que estos amigos de Jesús eran muy íntimos de él, eran cercanos a él. Y nos dice la escritura de que él estaba enfermo. Y mire qué interesante el texto. Dice la escritura que estaba enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Pero en el versículo 2, también los escritores, las personas que tradujeron la Biblia, ponen un paréntesis y dan una especificación. Y dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Hay una parte bien interesante. No confundamos a esta María con la mujer pecadora que aparece en otra parte del Evangelio. Les explico por qué. Porque aquella mujer estaba en la casa de un publicano. En el caso de María, estaba en la casa de ellos. Así que por favor, no mezclemos a María con la mujer pecadora. Amén. Es un personaje completamente diferente. Pero viene que interesante, y dice el versículo 3, que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, y esta es una parte muy interesante, y para mí este es el texto clave de todo el capítulo. El Señor dice claramente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, cuando el hermano providencialmente leyó el capítulo de Apocalipsis el día de hoy, nos damos cuenta que todo al final, toda la historia, esto es como, yo lo pongo como un embudo. Yo quisiera hacer una mejor oratoria que otros amigos y consiervos teólogos tienen. Yo lo pongo de una manera más práctica. Es como un embudo desde la creación del hombre, desde la creación del universo, de la tierra, del hombre, lleva a un solo embudo, a un punto final. Y la historia de todo esto es que al final Dios va a ser glorificado. En todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gloria es para Dios. Es por eso que cuando estudiamos este texto nos damos cuenta que sí nos sorprende la manera como actúa Jesús, una manera muy pausada, muy calmada. ¿Saben por qué? Porque Jesús es completamente Dios. Jesús sabía lo que estaba haciendo, Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús sabía cuál era el fin de la historia, pero esta es para que las personas vieran que Jesús no era cualquier profeta, que Jesús no era cualquier persona que apareció de la nada, sino que él estaba para glorificar a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que el texto nos dice que Jesús, al escuchar la enfermedad, él claramente les dijo, no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y esto es una gran enseñanza para nuestra vida, hermano y hermana. Mira, literalmente en estas últimas semanas hemos caminado por valle de sombra de muerte. Todos los que estamos conectados y todos los que nos escuchan y ven. Y lo más terrible es que es un enemigo invisible. Pero quiero explicarte, amigo y amiga, hermano en Cristo y hermana en Cristo. Seamos realistas. No, la muerte no es algo natural que Dios haya hecho. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte no es algo en el plan de Dios, en el sentido de que Él la elaboró para eso, sino que es la distorsión, el haber dejado a Dios. Ese es el problema que vivimos hoy en día. El mundo quebrantado. El quebrantamiento, lo que trae dolor, lo que trae tristeza, lo que trae desesperación, lo que trae las enfermedades, lo que trae todas estas situaciones es el resultado del pecado. Es por ello de que estas últimas semanas, las cuales hemos visto, no solamente la cuestión del COVID, el problema de la economía, el problema de los desastres en países de Centroamérica, el problema de los conflictos últimos, hermanos míos, es el resultado del pecado. Pero aún todavía en todo esto, al final de esta historia, del libro de la historia en la cual estamos viviendo nosotros, va a terminar con un epílogo final, con un final hermoso. Y es que al final la gloria va a ser para Dios. Nosotros que vamos a gozar eternamente con Él, como aquellos que van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor, aún todavía en el momento que van a ser condenados. Es por ello que nosotros nos damos cuenta de que
Jesucristo les dice, esta enfermedad no es para muerte. Mire qué interesante el impacto que recibieron los discípulos a escuchar esto. Miren el impacto al escuchar los que mandaron Marta y María las palabras de Jesús, porque ellos tuvieron que regresar donde ellos. El escuchar, mira, yo vine donde Jesús y le dije, lo que tú me mandaste a decir, que tu hermano estaba enfermo, pero viene él y lo que dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En este momento de dolor, lo que sucede es que se opaca nuestra visión sobre la gloria de Dios. En la cuestión del dolor, del sufrimiento, se nos opaca nuestra visión clara acerca del propósito de Dios. Pero cuando vamos nosotros viendo la vida de Marta, Lázaro y María, nos damos cuenta que al final el Señor es vencedor, aún todavía en medio de las dudas y de los temores. Y dice la Escritura, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si nosotros examinamos cada uno de los textos, de los versículos, si podemos marcar la palabra amar, es bien interesante, porque aquí no vemos nosotros al Dios, a un Dios imaginario como los hombres lo tenían, sino que estamos viendo al único y verdadero Dios. Y el verdadero y único Dios tiene un atributo muy especial, no menos ni más que los demás atributos que él tiene, y es el atributo de amar. Dios es amor. Hermanos, descansemos en sus promesas, descansemos en su palabra. Es un amor comunicable que nos da a nosotros. Dios ama. Jesús amaba a Jesús y a Marta. Porque en el versículo 3 también menciona la palabra. Al que amas está enfermo. Qué dichoso eso. Qué dichoso saber que nosotros no tenemos un Dios inventado como lo inventaron los hombres en la mitología griega. Un Dios despiadado, un Dios que no tiene misericordia de nada. Los dioses que los mayas, los incas y todas estas civilizaciones se inventaron no se comparan al único y verdadero Dios, que en medio del sufrimiento y la muerte, hermanos míos, Él nos ama. Él nos ama. Y esto es conmovedor. Porque nosotros siendo merecedores de justicia, castigo y pena, que no por nuestro pecado y nuestra insolencia y por la consecuencia del pecado, tenemos un Dios que rebalsa de amor. Esto a mí me conmueve. No sé si a usted, pero si tú no te sientes amado por tus amigos, por tus amigas, por la sociedad o por lo que sea, Dios te ama. Dios te ama. Y el amor de Dios es tan grande que dio su vida por nosotros. Qué amor más grande. Oh, cuánto me ama el Señor. Y ese amor, hermanos míos, es un amor incondicional. Estaba hablando con mi esposa cuando veníamos a recoger a mi hija. Y le decía, mi amor, yo te amo. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Mi amor por ti se va a acabar. Y se molestó mi esposa. ¿Y por qué? ¿Por qué decís eso? Porque un día me voy a morir. Y el amor ahí se acabó. El amor de los hijos se acaba. El amor de todos se acaba. Llega un momento en el cual el amor de los amigos se va a enfriar cuando se extiende la distancia. ¿O no es así? Pero el amor de Dios es infinito. Y en esto descansaron María. María no van a decirle a Lázaro, a anunciarle a Lázaro, ¿sabes qué? Con el que comías, con el que compartías, con el que pasabas todas las noches compartiendo cuando estabas en nuestra casa. No, al que amas. Algo podemos estar seguros en todo esto y es que Cristo nos ama. Amén. Y nos ama con amor eterno. Y dice la Escritura y amaba a Jesús a Marta. Juan hace este énfasis pero muy profundo en toda la lectura, en toda la narrativa. Y dice el versículo 6 en adelante, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta es una cuestión bien interesante. Jesús intencionalmente se quedó 2 días. Se quedó 2 días. Hasta que Lázaro muriera. Y esta es una cuestión que tenemos que analizarlo. ¿Por qué razón Jesús esperó? ¿Por qué razón Jesús esperó 2 días y llegar hasta el 4.º día hasta que ella diera? Sinceramente, yo no tengo la respuesta. Y lo que podemos nosotros surgir y analizar, podemos sacar muchas teorías.
Pero yo me baso nuevamente al versículo 4. Él esperó 2 días y 4 días para la gloria de Dios. Cuando uno estudia la escritura misma se interpreta por sí misma. Jesús esperó 2 días, 2 días más, hasta el 4.º día, hasta que fue hasta la tumba, con la intención de mostrar su gloria. Y quiero decirles algo, lo cual una vez dijo el doctor Adrian Rogers en una predicación, que a mí me impactó y me movió un poquito. Y es que muchas veces la voluntad de Dios no siempre va a ser agradable en el momento del sufrimiento y del dolor para nuestras vidas. Pero cuando nosotros vemos todo desde la perspectiva bíblica y esperamos en Él, nosotros entendemos que todo lo que Él hace es para su gloria, aún todavía en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Así que Jesús hace lo siguiente, Jesús espera y hay como un quiebre del versículo 6, y Jesús, en vez de ir a Betania, Jesús toma una ruta y va hacia Judea. Y los discípulos preguntan, ¿pero por qué vas a Judea otra vez? Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz. El camino seguro para vivir, dice un comentarista, es hacer siempre lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen. Marta y María tenían un deseo, y el deseo era que vinieran Jesús a sanar a su hermano. Pero también nos da una enseñanza este texto. Jesús no va a Betania, Jesús va a Judea. Aún todavía sus discípulos sabiendo que los que estaban allí querían matarle. Y Jesús no va corriendo porque amaba a su amigo, amaba a Marta y María, pero no va a Betania, sino que espera. Y Jesús les dice, el que anda, porque el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hermanos, Dios responde y Dios actúa cuando Él quiere. Esta es otra enseñanza que podemos ver en este texto. Primero vemos el atributo de Dios, que es amor, pero también vemos el otro atributo de Dios, y es su soberanía. Una de las cosas que me impactaron mucho en estas semanas del COVID es que la mamá de un amigo mío, pastor en Arlington, murió por el COVID. Su padre, que es pastor de la iglesia, que plantó esa iglesia, al verlo yo ya, pues después de que ellos enterraron a su madre, a mí me impactó mucho, porque yo conocí a la hermana, una mujer sierva de Dios, una mujer 50 años casada, y me impactaron las palabras de su hijo y de su querido esposo. Cuando yo lo veo, le digo, hermano, yo lo siento mucho, me duele mucho lo que te ha pasado en este momento de dolor. Y ellos me dicen, Dios es soberano. Esas palabras, decirles en un momento de sufrimiento, de dolor, solo puede venir de parte de un hijo de Dios, que comprende que todo lo que existe en este mundo y todo lo que pasa en este mundo es porque existe un Dios soberano, que Él permite la guerra como la paz, y Él permite que haya enfermedad como también permite que haya sanidad. Esto es increíble, hermanos, y es sorprendente. ¿Por qué razón? El camino seguro para vivir es siempre lo que Dios dice, y Jesús no vino a hacer lo que los hombres le vinieron a pedir hacer. Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que su Hijo lo glorificara. Así que lo demás que vemos en el texto es que lo que empezamos a ver es que Jesús les empieza a decir, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy para despertarle. Los discípulos no entendían que ellos pensaban que todavía estaba enfermo, pero claramente el escritor dice de que no hablaba acerca de la enfermedad, sino del reposo del sueño, sino que hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les clarifica, a ellos les dice, Lázaro ha muerto. Y mire qué interesante. Versículo 15, y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos
a Él. Me alegra por eso, me alegra por ustedes, me alegra por Marta y María, me alegra por los que van a leer este texto 2000 años después, me alegra por todos aquellos que van a leer un día y se van a dar cuenta de que Jesús tiene el poder porque Él es Dios. Los versículos siguientes, del versículo en adelante, está la interrupción acerca de Tomás, pero el versículo 17 en el 27, Jesús expresa una de las palabras que nosotros ocupamos la mayoría de los pastores cuando vamos a predicar en un funeral. Y es un título y es un texto muy conocido. Pero dice la escritura que vino Jesús, dice el versículo 17, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca, dice el texto, algo más de 3 kilómetros de distancia, que si uno estaba muy lejos. Cuando menciona cerca de 4 días, o sea, cuando dice el versículo 18, 15 estadios, se puede cambiar a nuestro lenguaje actual o a nuestra medida actual, que eran aproximadamente 3 kilómetros. Pero mire qué interesante. Jesús va y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Aquí ya entran otros personajes en toda la historia. Entran los judíos, entran aquellos que habían refutado a Jesús, entran aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina de Jesús, entran los enemigos de Jesús, están los que Jesús ama, vienen los discípulos de Jesús y están aquellos los que están en una parte intermedia, los familiares y los amigos de Lázaro. Pero mire qué interesante, dice la escritura, que cuando los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, entonces Marta, dice el versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ella menciona y dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y viene un momento en la vida de Marta, el cual a nosotros nos da por entendido que ella ya no pone más excusas, ya no pone ningún pero y dice, sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y los demás textos que leemos del 28 en el 37, continúa la narrativa acerca de María. Lo interesante es que María actúa igual que Marta. Y esta es una parte de la cual yo creo que nosotros también podemos aprender de este texto, en que el dolor cega nuestra visión espiritual de lo que realmente Dios quiere. Porque en los textos siguientes dice la escritura que Jesús se aparece, ve a María, ve a Marta, les pide que lo lleven al sepulcro, pero también escucha la exclamación de María, le dice lo mismo que Marta le dice, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y dice uno de los textos que sorprenden también, el versículo 33 al 37, que Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando yo les dije al principio que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, es el misterio de la encarnación de Cristo. Jesús vio lo que el pecado ha hecho en la humanidad. El quebrantamiento como resultado del dolor y la muerte. Y Jesús les pregunta, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y como muchos han dicho, este es el versículo más pequeño de la Biblia. Y algunos ponen aún todavía una de las cosas extremas y dicen, es que Jesús lloró porque la gente no creía en él. Es que no creían en él. Jesús no lloró por ellos. Jesús no lloró por los judíos. Hermanos, Jesús estaba llorando ahí porque Jesús es completamente hombre. Jesús no está desprendido de la realidad que tú vives y yo vivo. El dolor, el sufrimiento. Un creyente puede llorar en medio del dolor de un ser querido.
Sí, pero con la esperanza de que un día, si ese es hijo de Dios y murió en Cristo, va a resucitar, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Un creyente puede llorar porque su hijo, su hija están sufriendo. Sí. Jesús entiende y comprende tu dolor. Sí. Jesús llora por su amigo. Jesús llora. Y esto me lleva nuevamente a abrazar completamente en fe a mi Señor. Porque Jesús, hermanos míos y hermanas mías, Jesús se estremece por el pecado que hay ahora en el mundo. Jesús está indignado por la maldad y el sufrimiento que trae el pecado a esta tierra. Tanta tristeza en este mundo. Jesús llora porque el pecado, hermanos míos, ha destruido y ha dañado a millones y millones de vidas durante tantos años. Y ahora Jesús estaba delante de su amigo, desde su familia, de la familia del amigo. Jesús conmovido ve el estrago de la muerte, pero lo ve de una manera humana, de una manera tangible. Y es muy triste, hermanos, pensar de que el Señor no entiende ni comprende lo que vivimos. Él sí lo sabe. Marta y María estaban desconsoladas. Los judíos que estaban allí, las personas que estaban allí empezaron a preguntarse, mira cómo lo amaba, ¿acaso no tenía tiempo para venir? Vuelvo a repetir, Jesús es amor, Jesús es soberano, Jesús entiende y nos comprende en medio del dolor. Y por último, para ir terminando, dice la palabra de Dios, versículo 38, que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Mire qué interesante, conmovido. Hermanos, es el misterio de la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Siendo Dios, también sentía el dolor. Y dice la escritura que vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dice a ella, ¿no te he dicho hace unos minutos atrás que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho yo? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies, en vendas y el rostro, envuelto en su sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, miren, ¿cómo yo puedo explicar este milagro? Para empezar, hermanos, no hay ningún teólogo que pueda explicarlo. Una vez un hermano se puso a pensar y dijo, la única respuesta o solución que puedo dar es que Jesús retrocedió el tiempo. ¿En qué? Envuelto otra vez, los tejidos otra vez, los gusanos desaparecen. Hermano, no puedo yo explicar. Lo que sí yo sé es que el hombre estaba podrido, porque ya estaba hirviendo, se estaba descomponiendo. Lo que yo puedo leer en el texto es que ya le habían puesto esas sábanas y esos lienzos. Y por cierto, quiero decirles que en el tiempo bíblico no habían esas cosas que le inyectan ahora para que el cuerpo se preserve. Tampoco había una apertura para sacar todos los órganos, sino que la persona la envolvían y le ponían especias aromáticas y le ponían ungüentos para que durara mientras que estaban en el luto. Pero el calor, la manera que había muerto, no sé de qué enfermedad murió, pero si ya llovía, porque ya tenía 4 días, ya estaba hinchado, ya se estaba empezando a descomponer, ya los tejidos estaban pudriéndose, ya la mosca había llegado y había puesto el huevo y los gusanos ya estaban surgiendo y ya no era Lázaro el que reconocía a Marta y María, sino que era un cuerpo ya descompuesto.
Yo no puedo explicar el milagro pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Jesús es la resurrección y la vida. Y Jesús, con la palabra de vida, cuando sopló a Adán el viento de vida y de la tierra, del cuerpo que formó, respiró y volvió y tomó vida. El Señor hace la última señal asombrosa antes de dar el arpazo final a la muerte, cuando Él resucita semanas después. Hermanos, yo no sé, yo lo único que puedo comparar es mi imaginación. Yo me imagino toda esa gente que estaba alrededor, que vio a Lázaro salir. Yo no sé qué cara pusieron. Pero a mí me hubiera encantado tomar una foto. Y ahora, como está de moda el Facebook, lo hubiera subido la foto en el momento. ¿Qué cara puso esa gente al ver que ese cuerpo descompuesto y de mal olor, lleno de pus, lo sueltan y ven a Lázaro? A mí me molesta Hollywood, me molesta estas filmografías que hacen. Me molesta mucho porque ellos distorsionan la escritura. Por favor, no todo lo que presenta Hollywood es lo bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Porque hicieron una película acerca de no sé de qué era el personaje, no sé si era Barrabás o Barsabás, no sé qué, y aparece la figura de Lázaro. Y ponen a Lázaro todo tetrífico ahí, todo como con grandes ojeras y todo pálido y todo así cadavérico. ¿Y quién es él? Él es Lázaro que resucitó a Jesús. No, hermano, yo creo firmemente que Jesús, cuando resucitó a Lázaro, lo resucitó así como se reunía con él cuando estaba en la casa de él. Jesús no hace nada a medias. Jesús lo resucitó. Nuevamente volvió Lázaro a respirar, su color de piel volvió igual, todo completo, sano. Y con esto termino. Jesús dijo, yo lo hice este momento. Padre, yo quiero que vea, quiero que me escuches, quiero que vean ellos. Yo lo estoy haciendo para que crean en ti. ¿Recuerdan ustedes que dije que en Mateo Jesús enseñó, predicó y sanó? Ese cierra el ministerio de Cristo. Pero que hay un milagro, una señal sorprendente. Y es que los que estaban allí, dice la Escritura en el versículo 45, que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y lo vieron, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Concluyo con lo siguiente. Todo este capítulo no trata de Lázaro, María y Marta. No. Recuerden, todo este capítulo es acerca de Jesús. Toda la escritura es acerca de Jesús. Y toda la historia de la Biblia es acerca de Jesús. Amén, hermanos. El Señor, en su gracia y su misericordia, incluye a los hombres en su plan divino para el segundo propósito por el cual vemos en este capítulo. Para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, el sufrimiento, el dolor, la muerte, al final Dios se glorifica. Porque Él nos ama. Pero al final, el propósito final de todo esto, de la historia de la humanidad, es porque todo es para la gloria de Dios. A mí me encanta la iglesia en la cual soy miembro de McLeod Church. Nosotros ocupamos nuestra visión y nuestra visión principal es glorificamos a Dios. Ese es nuestro primer propósito como iglesia. Toda cosa que hagamos, bebamos o comamos, que sea para qué, dijo el apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Y en medio del sufrimiento, del dolor, también es para la gloria de Dios. Aunque en el momento no lo comprendamos. Aunque en el momento reclamemos o anunciemos o digamos como Marta y María, o que otros digan, porque el Señor no contestó. Y me enseña el tercer punto de la enseñanza. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. A mí me duele mucho lo que está pasando en Norteamérica. Me duele mucho lo que está pasando en El Salvador, con referente a las inundaciones. Me duele lo que está pasando en Latinoamérica con el COVID. Y si las cosas están pasando, es porque Dios es soberano. Yo tengo que reconocer que Él es el Señor. Y a Él la gloria, la honra y el honor, aunque mi humanidad no lo quiera aceptar ni recibir.
Yo tengo que irme a la Escritura y comprender que todas las cosas que pasan es para la gloria de Dios. Y por último, todo el evento acerca de Lázaro, Marta y María, de lo que ellos experimentaron junto con sus discípulos, nos lleva a una conclusión final en el último versículo. El Señor es soberano, Él nos ama y todo, pero el Señor también llama y ocupa estas situaciones para llevar una reflexión al ser humano, y es que vea el hombre la miseria del resultado del pecado, como es el dolor y la muerte, pero también para reconocer una parte muy importante, que Jesús, fuera de Jesús, es muerte y es pérdida de esperanza. No en vano Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús esperó 4 días. Amó a María de Lázaro y también a Marta, pero esperó ese momento en su tiempo para que creyesen en él. El acto de Cristo en la vida del ser humano es para que la gente glorifique su nombre y crean en él. Para que ellos abracen las promesas que Jesús dice, que aunque estemos muertos, si creemos en él, viviremos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y espero en el Señor que en estos momentos de tristeza, de dolor, de confusión, recordemos que no tenemos un Dios alejado de una realidad. Él nos ama mucho y Él le duele mucho las cosas que están pasando. Pero Él es soberano, que todo lo que está pasando es para su gloria y que Él va a actuar a su momento y a su tiempo. Pero que esto nos lleve a dar una reflexión, que tenemos que creer en confiar en Él. Así que si usted conoce a alguien que no conoce de Jesús y él cree que estas cosas son producto de la suerte, de la situación que está pasando, preséntele el Evangelio. Preséntele las malas noticias y las buenas noticias para que estas personas un día, si se enfrentan y pasan por el río de la muerte, pueden irse con la esperanza, si se arrepintieron sus pecados y creyeron en Jesús, de que aunque estemos muertos, creyendo en Él, viviremos y un día vamos a resucitar según sus promesas. Que Dios me los bendiga, hermanos, y buenas tardes. Gracias, hermano Raúl. El Señor te bendiga. Creo que tenemos unos minutos para hacer una o dos preguntas antes de orar para despedirnos. Si alguien tiene alguna pregunta, déjenme, levante su mano o hágame saber que tiene alguna pregunta y le activamos su micrófono para hacer alguna pregunta, hermano Raúl. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no pueden activar ustedes mismos su micrófono. Solo Juan o yo podemos activarle su micrófono. Así que háganos saber de alguna manera que ustedes tienen alguna pregunta. Como dijo el otro, todo quedó claro o no entendimos nada. Esa es la parte que me preocupa cada vez que me toca enseñarme. Bueno, estos son unos hermanos muy entendidos. Y el mensaje fue muy claro, ¿no? El Señor es soberano y es un soberano amoroso. Él nos ama y Él tiene control de la vida y de la muerte. Y es un honor para nosotros servirle a Él y entregarnos en alma y cuerpo, porque Él es digno. Ok, entonces si no hay pregunta, permítanme orar y así quedamos despedidos. ¿Bien? Muchas gracias, hermano Raúl, por recordarnos que el Señor es soberano, que el Señor siente y entiende también lo que nosotros sentimos, que Él no está lejos, sino que Él nos ama y siempre está cerca de nosotros. Y como la resurrección de Lázaro estaba prefigurando la más grande aún resurrección de nuestro Señor. También nos da la esperanza a nosotros de que en Cristo nosotros también tenemos una resurrección, porque tenemos un Salvador que está vivo y que nos ha también asegurado en Cristo a nosotros una resurrección. Muchas gracias por esas palabras de ánimo en este momento tan duro. Amén, hermano. Que nos ayudan a seguir adelante confiados en el Señor. Amén, hermano Juan. Y
Fíjate, Juan, que hay una parte que yo recuerdo. Esto lo aprendí hace años en una conferencia y el hermano Carlson, predicando, él mencionó algo, hermanos, que yo creo que a mí me enseñó muchísimo hace muchos años que estuve en esa conferencia en Orlando. Él enseñaba y decía, al final, Juan y todos mis hermanos que están aquí, se nos nubla la visión cuando pasan el desempleo, la enfermedad, el sufrimiento, las injusticias, los hijos, el dolor de los hijos, las parejas. El hermano en esta conferencia dijo algo que a mí me encantó, y fue lo siguiente: ¿tienes problemas con tu familia? Ve a la palabra de Dios. ¿Tienes problemas de sufrimiento en el alma? Vaya a la palabra de Dios. Y empezó, hermano, casi por 30 minutos mencionando las cosas que pasan. Y siempre terminaba: The Scripture, la Biblia. Hermanos, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No está hablando acerca de cuestiones materiales, está hablando acerca de lo que estamos viviendo. Porque mira, como decía esta persona allá en Portugal, mi padre fue dueño de los bancos aquí en Portugal. Él murió por COVID, pero todo el dinero que tiene se quedó en casa. Hermanos, las injusticias que estamos viendo, el dolor que está pasando, vamos a la fuente inagotable de esperanza. Y es su palabra. Y como tú decías, Jesús les dijo esto como antesala de lo que él ya había dicho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Jesús es poder. Pero nosotros tenemos que volver siempre a la palabra. Ahí encontramos no al Dios que nos figuramos, como lo tenemos en mente, o muchas veces no entendemos o queremos a un Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabe dónde encontramos al verdadero Dios? En su palabra. Así que, hermano, esta es la fuente inagotable de esperanza y bendición. Amén. Gracias, Juan. Gracias, se te quiere mucho. Gracias. Marlon, ¿tú ibas a decir algo? Vi que como que estabas activando el audio o ibas a preguntar o ibas a saludar a Raúl, algo así. No te escuchamos, Marlon. Pero está activado el audio. Debe ser que estamos bajo volumen, ¿será? No, no te escuchamos. Ya, espérate. Espérate ahí. Marlon es un paisano de Raúl, así que hay que darle chance ahí mientras llegue. Ahí te escuchamos. Para ver, ahora está activado. No, ahora sí. No, no se escucha, Marlon. No se escucha. No, no se escucha. Bueno, seguramente lo que Marlon quiere mandarte es un saludo y un abrazo de ahí de entre salvadoreños, se entienden ahí. Así que te hace así un abrazo. Igualmente, Marlon, a ti y a tu familia. En nombre de los salvadoreños de aquí de la zona y de los que están allá en El Salvador, gracias por las gestiones, lo que se ha hecho con Jaime, con Marlon y Raúl, ese trío que pudieron ayudar y enviar algunas ayuda a través del Consulado de El Salvador y algunas otras organizaciones para que algunas familias salvadoreñas, a la luz de la tragedia y de la inundación allá en El Salvador, pudieran tener algo para comer. Gracias por el cariño y por la conexión y la ayuda. Así que me imagino que era parte de lo que quería decir Marlon. Marlon, corrígeme si no transmití bien tu mensaje, pero el cariño es el mismo. Ok, si alguien quiere saludar al pastor Raúl o antes de despedirnos quiere decir algo o alguna pregunta, porque ya después de esto vamos a orar y vamos a... Ahí he visto a mi querido hermano Elvis. Hombre, está Jaime también. Sí, Elvis pasa los años y nunca se le nota que pasan los años. Yo no sé que me dé la clave, Elvis. Porque Elvis, ahora sí lo puedes saludar, Elvis. Soy yo la que envejezco. Okay. Muy querido, mi querido hermano de República Dominicana, muy querido Elvis. Te amo mucho, hermano. Jaime, también me alegra verte y también a Marlon, un gusto, que Dios me lo bendiga. A Juancito y a todos los saludar, demás. Jaime? Está activado tu audio, Jaime. Sí, mucho gusto, Pastor Raúl. Gracias por traer el mensaje hoy, ¿verdad? Que lo siga usando el Señor. Gracias por su ayuda a la iglesia, a todos los hermanos, ¿verdad? Y es muy bello recordar que Dios es soberano y estar seguro de eso y aceptar su voluntad, ¿verdad? Y saber de que Él tiene el control. Así faltemos nosotros, Él tendrá control de nuestros hijos
pero hay que estar firmes en Él, hay que estar, ¿verdad? Ayudando, dando lo que Él lo da a nosotros. Ese apoyo hay que darlos a otros mientras tengamos vida acá. Y muy bello escuchar, ¿verdad? Que el amor de Dios no se acaba. Es por la eternidad. El amor de los hijos, de los hermanos, de todo, pues termina en esta tierra, pero con la fe, ¿verdad? De que si estamos allá como hermanos, como iglesia, con el Señor, pues Él tiene el control, estamos ahí. Me alegra Amén, hermano. mucho verlos, pastor. Hermanos, hermano Alejandro, te quiero explicar algo. McLean es solamente un granito en la gran playa del propósito de Dios en Washington, D.C. Sin ustedes no llegaríamos a atender la gente que ustedes están atendiendo. Somos un equipo. Nosotros les llamamos iglesias hermanas y amigas, porque sin ustedes, sinceramente, hermanos, no pudiéramos llegar a Washington, D.C. Así que nosotros solamente somos, pero una arenita en toda la playa, que también están ustedes allí haciendo la voluntad de Dios. Así que somos partners en el ministerio, y estos dos muchachos que tú mandas siempre, mira, los tenemos como guardaespaldas, esos son los guardaespaldas. Son unos campeones y son muy listos, porque todos los plantadores que llegan tenemos que desarmar en la pallet, tienen que montar. Ellos no sé cómo lo hicieron, pero ocupan un lift, ponen todas las cajas de un solo. Todo, hasta los gringos dijeron, estos son buxos, como decimos. Muy inteligente, muy inteligente. Claro, están aprendiendo. Bueno, vamos a orar, pues, vamos a orar. ¿Alguien tiene algún otro saludo para el hermano Raúl antes de despedirnos en oración? Saludo, pregunta, observación. A la 1, a las 2. Ok, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la predicación tan motivadora que nuestro hermano Raúl ha traído de parte tuya. Y sabemos, Padre, que tú tienes control tanto de cada hoja que se cae, así como de cada alma que pasa a la eternidad. Pero sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios que tiene todas las cosas bajo control, que nos entiende, que nos ama y que sabe lo que sufrimos. Y por eso es a ti en quien encomendamos lo más precioso que tenemos, el valor de nuestra alma, y es a ti en quien confiamos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a reconocer que estábamos muertos como Lázaro, pero que tú nos llamaste en algún momento con el poder del evangelio, resucitaste nuestros espíritus y pudimos venir a ti, a abrazarte, a obedecerte, a amarte, a servirte y a adorarte por el resto de la eternidad. Gracias, Señor, por este mensaje, este sermón, esta predicación que nos anima a amarte más por sobre todas las demás personas y cosas de este planeta. Y ayúdanos también a ser portadores de tu mensaje. En donde quieras que nos emplees, ayúdanos, Señor, a decir como Marta: sí, Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo, y que muchos puedan, como Marta, venir a los pies del precioso Salvador. Te amamos, bendecimos tu nombre, te adoramos, te rogamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.